Buenas noches. Como saben, mi compañero Jesús Rangel es muy ducho en asuntos económicos y de negocio. Y quise hablar contigo, Jesús, muchas gracias. Carlos, muchas gracias por la invitación. Porque, pues en estos días, desde la semana pasada, se ha visto que Petróleos Mexicanos registra una pérdida, al parecer extraordinaria, en sus ingresos. Sí. ¿En qué consiste esa pérdida y en qué lapso? Sí, el jueves pasado dio a conocer su informe trimestral, el último trimestre, pero prácticamente abarca también el año. Falta el informe anual, ese se da por ahí por abril, y bueno, en marzo es el aniversario. Pero como está en la bolsa de valores, tiene emisión de títulos aquí en Estados Unidos, tiene que hacer el informe como lo hacen todas las empresas. Y sí es extraordinario. La pérdida son en dólares 18.367 millones de dólares, en pesos 346.135 millones de pesos. Y lo grave es que representa prácticamente el 100% de lo que se perdió un año antes. Eso es lo extraordinario. Es decir, el primer año de la 4T, Petróleos Mexicanos perdió prácticamente el doble de lo que se perdió en el último año de Enrique Peña Nieto. Es correcto. ¿Y eso a qué se debe, Jesús? Bueno, hay varias razones. Entre ellas, el precio del petróleo. Eso no tiene que ver con la administración de Pemex. No, pero también no se aumentó la producción de petróleo en los niveles que se esperaban. De hecho, es apenas ligeramente así, rayando el sol. 1. 2. El consumo interno también se bajó de todo tipo de productos de Pemex. En el mercado mexicano. En el mercado mexicano. Y también las exportaciones. Ahora, las exportaciones, supongo que porque ha bajado el precio internacional de petróleo. Sí, pero hay que hacer... ¿Por qué baja la venta al exterior? Hay que hacer también una observación. Estados Unidos está logrando los niveles de producción históricos internos y es uno de nuestros compradores. Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos inclusive están almacenando en cavernas. Es correcto. Una cantidad bárbara de petróleo. Y de haber sido un país dependiente, sobre todo de los países árabes, ¿no? Todavía hace 3 meses era importador neto. Entonces, todo eso está afectando a Pemex. Pero el mercado interno, ¿por qué se contrajo? Pues tenemos la economía, todos le decimos que está media dormida, para no decir que estamos en estancamiento y en peligro de recesión. Pero los coches siguen circulando. No es cuestión de que circulen o no, sino, por ejemplo, las industrias y todos los que exportan, si tu mercado externo disminuyó también tus compras, pues no usas tanto transporte. Entonces, 18,000 millones de dólares. De dólares, esa es pérdida. Pero no todo es negativo, o sea, yo sí creo que el panorama es negativo para Pemex. Está el coronavirus, que esto implica menos comercio internacional. Sí, pero del coronavirus es posterior a este informe de diciembre. Claro, pero el peligro de que le bajen el grado de inversión, ahí está todavía. A ver, para la audiencia, para mí, ¿por qué es importante esto de que le bajen o le suban el grado de inversión? ¿Qué es eso? Sí, a ver, cuando tienes un grado de inversión, puedes adquirir créditos o renegociar tu deuda a tasas de interés más adecuadas. ¿Pero quién te califica ese grado? Hay calificadoras, está Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Son las 3 grandes calificadoras. Fitch, Moody's y Standard & Poor's. Revisan tus estados financieros, pero con lupa, y hacen proyecciones. Entonces, si lograste, por ejemplo, en 2019 mejorar tus niveles de deuda, porque hubo una reestructura, el gobierno federal te aportó apoyos, etcétera, bueno, y tienes estas pérdidas, entonces empiezan a hacer sus cálculos. En los próximos 3 años, Pemex tiene que pagar por deuda con intereses algo así como 29,000 millones de dólares. Si bajas tu producción, si bajas tus ventas,
evidentemente tu flujo, tus ingresos disminuyen, entonces todos esos análisis son los que se hacen. Y el problema del coronavirus, estamos viéndolo a nivel mundial, no es caso México, es que está bajando el crecimiento económico. Ya todas las proyecciones son para abajo. ¿Y esto qué implica? Pues que te compren menos productos. Y llámale automóviles, que somos muy Y eso conocidos. afecta a Petróleos Mexicanos, pero al mismo tiempo repercute esa pérdida en una disminución de aportaciones de Pemex al erario. Claro, el pago de impuestos. De hecho, enero, nada más enero, que son apenas las cifras que están saliendo, la Hacienda informa, los ingresos presupuestarios petroleros fueron inferiores en 27,600 millones de pesos. ¿Tanto dinero Nada más, sí. paga Pemex? Acuérdate bien que Pemex siempre dijo que el cobro de impuestos era muy alto. Y una de las cosas positivas logradas en 19 es que le van a bajar la aportación. Digo, sigue siendo alta, pero va a tener más ingresos para poder hacer sus propios, con sus ingresos, sus proyectos de inversión. ¿Esto de aportación qué es? ¿Es un impuesto que paga Pemex de sus utilidades al erario? Por ley, incluso con las reformas que se hicieron, igual que lo van a hacer o lo hacen las empresas privadas. Órale. ¿No? Entonces, Y este enero reciente pagó 27,000 millones de pesos menos. Menos, exacto. Pero, Pues ¿cuánto pagará? no, es que es una empresa que genera muchos recursos, o sea, Es el principal aportante, digamos, del en lo erario. individual sí, al gobierno federal. Era la caja chica, ahorita la están considerando, digamos, como empresa, aunque sea del Estado, pero ya como empresa, y sí le disminuyeron un poco, para que se pueda autofinanciar, para que el gobierno ya no le esté también apoyando Sí. y desviando recursos. Pero a ver, ¿no? Jesús, hay Sí. algo que tiene que ver con la concesión de áreas, sobre todo, entiendo, en el mar, en el Golfo de México, con aquellas famosas rondas que se hicieron en el peñanietismo. Sí. Al parecer están congeladas o suspendidas nuevas rondas. Sí, no hay. Pero hace pocas semanas me enteré que una de las empresas concesionarias de un área importante en el Golfo de México encontró un yacimiento, al parecer, muy prometedor de aceite. Exacto. Así leí, de aceite. Sí, y además, Eso, ligero. de aceite ligero. Eso es más bueno. caro. ¿Eso no se traduce en algún beneficio para Petróleos Mexicanos? Sí, a ver, ¿O va directamente la utilidad que se obtuviera al erario bueno, aquí o al gobierno? es la empresa Talos Energy de Estados Unidos. Encontró una zona petrolera que se llama Sama. Bueno, es el O descubrimiento. sea, lo que yo leí como aceite es crudo, Sí, es petróleo crudo, es el aceite ligero, petróleo crudo ligero. que no es el más tan caro. sucio como el tradicional de exportación de México, que le llaman, Exactamente. ¿cómo le llaman? Bueno, es la mezcla, pero es el maya. Que es muy sucio y Es- hace trabajar es mucho pesado. las refinerías, es pesado. Exactamente. Este está más limpio. Este es el limpio. Bueno, la zona donde se descubrió está cercana a una sola de Pemex también. Pemex no quiso en su momento extraer petróleo de esa zona y por eso se hizo esa licitación. Bien, esta empresa ya envió expertos que vinieron de Noruega y de Europa, etcétera, a que revisaran la zona. Y determinó, y lo informó en Estados Unidos a la SEC, a la Bolsa de Valores de Nueva York, que el 60% de esa riqueza, muy amplia, le pertenece. Pero Pemex, sin haber descubierto todavía, haber hecho un pozo y haber sacado 1 litro de petróleo, dice que es de ellos. Bien, hay Dice negociaciones. que es todo el yacimiento de Pemex. Que la mayoría del yacimiento es de Pemex y Pero que debería Pero el regresar. yacimiento es de quien no trabaja o en sociedad con... Ese es el punto. El punto fino es que están negociaciones y lo que se dice es que podría surgir una empresa en asociación y extraer entre los dos esa riqueza petrolera. Parecería que eso fuera el mejor camino, pero todavía no se puede afirmar. ¿Y qué...? Y se pagaría a Pemex y se pagaría también al gobierno federal. Ya.
¿Y qué posibilidades avisoras de que este gobierno reabra estas como subastas para concesionar nuevas áreas de exploración y de explotación? Bueno, todos recordemos que en febrero se iba a dar a conocer el programa de inversión en el sector hidrocarburos, energético, porque también se incluye CFE. No se ha hecho. Lo que se dice, y lo que yo también creo, es que precisamente la negociación del sector privado es convencer al presidente de que su camino no ha dado resultados y que se tiene que seguir con lo que había de estrategia inicial. Vamos a ver si que eso de entrada significa una inyección de dinero a México, ¿no? Porque por se ponen con su cuerno, ¿no? Sí, habría inversiones muy fuertes. Y después hay compromisos para que si llega a haber producción, pues se reparten la utilidad. Es así. De lo contrario, quedará ahí sepultado otros millones de años. Y no solo sepultado, no tendríamos ingresos y la inversión implica crecimiento, desarrollo, empleos y además especializados. Por mal o traqueteada que esté la petrolera del Estado mexicano, sigue siendo pilar para la economía mexicana. Indudable, es así. Y no debemos dejar que se muera. Pues con el deseo de que no muera Pemex, yo espero también que nunca muera. Me despido de Jesús Rangel, a quien ustedes pueden leer en las páginas de Milenio, y que es mi traductor de cabecera para asuntos de los que no tengo ni la menor idea. A tus órdenes, Carlos. Muchas gracias, Gracias Chucho. a ti. Gracias a ustedes y buenas noches.